Jesús. Quiero compartirle algo muy rápido. La escritura en Job nos habla algunas cosas muy importantes. No vamos a describir mucho acerca de Job, pero usted puede encontrar en Job capítulo 1 y Job capítulo 2 cómo habla es una introducción a lo que está sucediendo aquí. Pero claramente vemos, de acuerdo a la escritura, cómo Job, viviendo de una manera recta y justa, teniendo posesiones, teniendo hijos, disfrutando una bendición, le es robado todo. Todo lo pierde, inclusive su salud. Y por muchos años se ha malinterpretado la escritura acerca de lo que el Señor nos quiere enseñar en Job, porque a partir del del capítulo 3 de Job en adelante, dice la escritura que Job empieza a hablar, tiene 3 amigos y su esposa le están animando a que él maldiga su vida, inclusive que él se queje contra Dios. Pero cuando Job abre su boca, entonces Job empieza a equivocarse. ¿Cuál es la razón por la cual Job sufre? ¿Cuál es la razón por la cual Job pierde todo lo que tiene? Sabemos que es el diablo, es Satanás quien le roba y le quita todo lo que tiene, aún su salud. Pero ¿por qué sucede esto? Bueno, le pongo en perspectiva. Job es antes que Abraham. Si hablamos de los patriarcas, quizá Job es uno de los primeros patriarcas. Pero en la Biblia podemos encontrar desde Adán, que Dios hizo un pacto con Adán. Después podemos encontrar que Dios hizo un pacto con Noé cuando vino el diluvio. Pero en el caso de Job, la Biblia no describe que Job estaba en pacto con Dios. Sin embargo, Job vivía de una manera correcta. Job era un hombre que no solo era muy bendecido, sino que bendecía a muchas personas. Pero él no tenía pacto para con Dios, de tal manera que legalmente no había nada que impidiera que el diablo le robara todo a Job. Ahora, en el versículo 38 de Job, Dios empieza a hablar. Los primeros versículos, quizá los capítulos del 3 en adelante hasta el 31 quizá, no es otra cosa más que la expresión y la manifestación de Job y de sus 3 amigos, los cuales estaban completamente equivocados. Muchos se enfrascan en estudiar Job, los primeros capítulos, que es la narrativa, pero el capítulo 3 hasta el 31 quizá, en donde están hablando humanamente Job y sus 3 amigos incorrectamente. Y muchos se enfrascan en esos capítulos y se confunden. Pero Dios es muy claro a partir del capítulo 38. En el capítulo 32 usted puede ver que Dios empieza a hablar a través de una quinta persona, es decir, una tercera persona que no era Job, que estaba ahí entre ellos, que se llamaba Eliú. Pero en el capítulo 38 de Job, dice la escritura que Dios convence a Job de su injusticia, de su ignorancia. Job, hasta ese momento, se había justificado delante de Dios. Job se había equivocado porque se estaba justificando delante de Dios. Y era imposible que él lo pudiera hacer. Y entonces Dios le dice, entonces respondió el Señor a Job en el capítulo 38, versículo 1. Desde un torbellino, y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría?
Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. Y entonces el Señor empieza a relatarle su gloria, la magnificencia de su conocimiento, de su sabiduría, la sabiduría de Dios y su poder. Y entonces Job reconoce su ignorancia y su injusticia. Y podemos encontrar en el capítulo 42 de Job que Job le dice al Señor: yo conozco que todo lo puedes. Es decir, cambió su manera de pensar. Y no hay pensamiento que se esconda de ti. Él en el versículo 3 dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Es decir, mismo Job en tiempo pasado, es decir, antes de estas declaraciones, estaba oscureciendo el consejo del Señor sin entendimiento. Dice: eran cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Pero te ruego, Señor, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y a partir de ese momento, aconteció que el Señor bendijo de tal manera a Job, después de que Job tuvo que interceder, tuvo que orar más bien, por sus 3 amigos que habían hecho lo incorrecto delante del Señor. Y después el Señor restauró a Job de toda aflicción. Dice el versículo 10: y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Es decir, Dios lo prosperó aún más de lo que Job tenía. Y dice la Escritura que vinieron sus hermanos y sus hermanas, todos los que antes había conocido, comieron el pan en casa y se condolieron con él. Y le consolaron de todo aquel mal, dice la Escritura. Y el Señor bendijo el Señor bendijo a Job más que el primer tiempo. La manera en la que describe la Biblia en el libro de Job puede causar confusión, porque tal parece como que si el Señor es quien está mandando el castigo. Pero la realidad es que si leemos y entendemos bien, es Satanás, es el diablo que le robó a Job. Y el punto es que aunque Job tenía una protección al principio, no había legalidad en esa protección, porque Job no estaba en pacto con el Señor. Pero ahora, en el último capítulo, Dios hace un pacto con Job es decir, Job entra en pacto con el Señor por causa que ahora reconoce y entiende y conoce al Señor. De oídas te había oído, dice Job, mas ahora mis ojos te ven. Así es que no es posible que oyendo de oídas podamos apropiarnos de las cosas que ya nos han sido concedidas por gracia en Cristo Jesús. Tenemos que conocer la palabra, entender la palabra correctamente y creer correctamente y perseverar. Meditar la palabra, permitir que la palabra se conciba en el corazón como una semilla. Tenemos que creer en el poder de la semilla, en el poder de la palabra y permitir que ésta se siembre, meditándola, permaneciendo en ella y regarla. Es decir, la semilla hay que regarla como adorando, dando gracias al Señor, teniendo comunión con Él, una relación personal con Cristo, hasta que la semilla dé su fruto. Y es el propósito del Señor que nosotros entendamos correctamente. Y dice la Escritura en Mateo 26:28: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Hebreos 8:6: pero ahora tanto mejor ministerio es el de Cristo, cuanto Él es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles promesas? Todas las promesas descritas en los pactos de la Biblia. Dios hizo un pacto con Adán, Dios hizo un pacto con Noé, Dios hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob.
Dios hizo un pacto con Moisés, Dios hizo un pacto con David, Dios hizo un pacto con Jesús. Un pacto que no podía ser quebrantado, un pacto perfecto, por cuanto lo hizo Dios mismo con el hombre hijo de Dios, con Cristo Jesús 100% hombre, 100% Dios, en donde el pacto no puede ser quebrantado, invalidado, y en donde tú y yo fuimos atraídos al Señor, y por la fe tenemos entrada a esta gracia, a este pacto. Dice la Escritura en Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, es decir, el antiguo pacto, y está hablando del pacto de Moisés. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hay quienes quieren revivir el pacto de Moisés. Pero, ¿por qué es importante entender esto? Porque el Señor quiere que nosotros sepamos que estamos en pacto con Jesús, que estamos en el nuevo pacto con Cristo, fundado sobre mejores promesas, de tal manera que hay legalidad, hay leyes espirituales que traen protección, que nos han permitido ser introducidos, ser hechos hijos, ser llenos del Espíritu Santo, sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra promesa, ser salvos, protegidos, sanados, sanos por las heridas de Cristo, donde legalmente fuimos redimidos de la escasez, de la pobreza, de la maldición, de la enfermedad, de la violencia, fuimos redimidos de la depresión, del rechazo, de la vergüenza, de la maldición, de las injusticias, del pecado, de la esclavitud. Legalmente fuimos atraídos, aceptados, bendecidos, con salud, bienestar, bendición, amor, aceptación, sanidad divina, salud divina, prosperidad, riquezas en gloria en Cristo Jesús. Legalmente tú y yo estamos en el nuevo pacto en Cristo Jesús. El ámbito espiritual es más poderoso, es más alto, es donde proceden las cosas que Dios nos concedió por gracia. Y la fe es un puente que permite que del ámbito espiritual vengan a existir en el ámbito natural las cosas. Y tú y yo estamos en el nuevo pacto. La fe es un regalo que Cristo Jesús nos ha dado. Así es que no hay manera de que un nuevo creyente nacido de nuevo sea comparado con la vida de Job en el sufrimiento. Porque Job no tenía pacto. Y nosotros tenemos el mejor pacto que podrá existir jamás. El nuevo pacto en Cristo Jesús. Así es que no solo tenemos que caminar fervientes en la fe, permaneciendo en ello, pero tenemos que decirles a otros, para que la revelación de la palabra venga a sus vidas y sus vidas sean transformadas. Porque es la palabra revelada por el Espíritu Santo de Dios. Podemos tener doctrina, podemos tener conocimiento, podemos tener enseñanza, pero cuando la palabra se nos revela, porque el Espíritu Santo la revela, y Él, déjame decirte que está dispuesto a hacerlo en todo momento, pero cuando nosotros estamos dispuestos y la palabra nos es revelada, en la medida en la que la conocemos, la entendemos correctamente, la creemos, la atesoramos, meditamos en ella, entonces no solo nuestras mentes son renovadas, pero nuestras vidas son transformadas a la misma imagen de Jesús. Y entonces con seguridad podemos decir que somos como Jesús es. Que somos como Jesús es. Así es que conocer, entender correctamente, creer correctamente, meditar y permanecer en la palabra. Y cuando declaramos
Si la palabra solo ha quedado como un conocimiento mental, o si la palabra solo ha quedado como un entendimiento correcto pero mental. Vamos a aspirar, cuando declaramos, vamos a aspirar a concebir la palabra. ¿Por qué es tan importante que la pongamos delante de nuestros ojos, en nuestras bocas, en nuestros oídos? Para que sea nuestra mente renovada y nuestro corazón concebido, la pongamos en acción y nuestras vidas sean transformadas a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así es que gózate y alégrate, porque tú y yo, por la fe de Jesús, estamos en el nuevo pacto. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no solo nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, sino que nos ha hecho libres. Nos ha librado de condenación. Nos ha dado la victoria para caminar victoriosos, más que vencedores, sabiendo que Dios nos ama y nunca dejará de hacerlo. Así es que es tan importante que tú y yo aprendamos a caminar en el ámbito espiritual, porque la vida del creyente consiste en que andemos en el Espíritu, en que podamos andar por la fe en un ámbito espiritual, aunque estamos en este mundo, pero en el poder de Dios, de tal manera que las cosas de este mundo no causen pánico, no causen temor, no causen distracción, desolación, incertidumbre. Pero cuando nosotros aprendemos a ejercitarnos en la fe y andar por fe y no por vista en el ámbito espiritual, entonces seremos como el águila. Dice la palabra que los jóvenes se cansan, los que confían en sus propias fuerzas desfallecen, pero los que esperan en el Señor levantarán alas como el águila, correrán y no se fatigarán, caminarán y serán exitosos y victoriosos en el Jesús. Así es que levantemos alas de fe en el nombre de Jesús, sabiendo que el Espíritu de Dios mora en nosotros, es nuestro amigo fiel, nuestro consolador. Él nos protege, Él nos guarda, Él nos cuida y Él quiere revelarnos en cada momento la palabra que ha sido implantada para que vivamos para Cristo, por Cristo, para que vivamos siendo siervos de la justicia, porque en el Evangelio de Jesucristo, la justicia de Dios, nuestro estado de justicia, se revela por fe y para fe en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendecimos tu nombre y te exaltamos, Señor. Damos honor a ti. Gracias, Señor, porque nos has dado tu espíritu, nos has hecho hijos, nos has introducido en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Tenemos tu protección. Tú eres nuestro Dios, nosotros somos tus hijos. Gracias, Padre eterno, por tu amor incondicional sobre nosotros. Gracias, Señor Jesús, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Bendito sea tu nombre. Y porque estamos en el nuevo pacto en Cristo Jesús y porque tenemos pacto por gracia, a través de la fe, podemos decir que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Espíritu Santo, sabemos que tú nos ayudas. Nosotros nos encomendamos en el nombre de Jesús a ti. Ponemos nuestras mentes y nuestros corazones teniendo memoria de Cristo y de su obra terminada, completa y perfecta. Espíritu Santo, enséñanos, guíanos, anímanos en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.